Comienza a estudiar gratis programación e inteligencia artificial en ed.team y descubre por qué en español nadie explica mejor. MCP es el estándar creado por Anthropic para conectar modelos de lenguaje con cualquier aplicación. Todo el mundo está hablando de esto. Pero ¿qué es MCP exactamente y cómo funciona? En este video te lo explico. ¿Qué es MCP? MCP es un protocolo, ¿vale? Es un protocolo que liberó Anthropic en noviembre del año pasado. Cuando digo liberó, significa que lo volvió open source. Cualquier persona podía ver cómo era el protocolo. ¿Y qué es un protocolo? Un protocolo no es más que una serie de pasos que debes cumplir para hacer una tarea. ¿Tú te puedes saltar algo del protocolo? Sí, pero si te lo saltas y ya no estás cumpliendo con el protocolo, ya no haces el objetivo, ya no cumples con el objetivo. Entonces, eso es MCP. Este protocolo es para poder utilizar LLMs que interactúen con data o con herramientas de una máquina específica. Él está entrenado y sabe ese valor. Pero si tú necesitas data de tu compañía que es privada, él no sabe esa información. Si tú necesitas que él ejecute algo dentro de tus aplicaciones, pues él no conoce tus aplicaciones, él no sabe cómo conectarse con ellos. Entonces, Anthropic creó este protocolo para que los LLM puedan conectarse con herramientas propias, específicas de nuestras empresas, de nuestros hogares. Con estas herramientas ya tú puedes potenciar tus aplicaciones, porque estás utilizando los LLM para que conozcan tus aplicaciones, para que puedan extraer datos de tus aplicaciones. Entonces ese protocolo nos sirve para eso. Un LLM, mediante un protocolo, va a poder conectarse con tus aplicaciones o con tus datos. Un nuevo curso llegó a ed.team. Se trata del curso MCP, Conecta la IA con todo, en donde el profesor Alexis Lozada te enseñará el nuevo estándar de comunicación de aplicaciones con la inteligencia artificial. Todas las clases ya están disponibles. Comienza a estudiarlo gratis en ed.team/cursos/MCP y comprueba por qué en español nadie explica mejor que ed.team. ¿Y ellos cómo lo llaman? Lo llaman una especie de un puerto USB-C. Es decir, no importa lo que necesitas conectar un teclado al puerto USB-C. Perfecto. ¿Y cómo los conecto? Tengo que crear un servidor que cumpla con el protocolo para que el LM le haga peticiones y esas peticiones las ejecuten en la aplicación que yo bajé, lo que sea. Entonces, sí o sí vamos a tener que crear programitas. Y hoy vamos a crear uno desde cero. Listo, ¿cómo funciona esto del protocolo MCP? Miren, aquí tenemos los hosts. Los hosts son en las máquinas que van a tener los clientes, que van a consumir la información. En esos hosts, nosotros tenemos clientes como Cloud, IDEs, Cursor, Visual, Windsor, o herramientas creadas por nosotros. Nosotros podemos crear nuestros propios clientes. Entonces, este host voy a instalar Cloud o voy a instalar Cursor para que ejecuten algo. Entonces, ¿qué pasa? Por medio del protocolo nos podemos conectar a servidores que saben hacer algo en específico. Entonces, tengo un servidor que sabe conectarse a la base de datos, tengo un servidor que sabe conectarse a Notion, tengo un servidor que sabe conectarse a Drive y que sabe hacer las cosas que tiene que hacer. Entonces, yo por medio de este host y por medio de los clientes, le voy a decir al LLM, óyeme, inserta un registro en la base de datos con esta información. Entonces el LLM va a interpretar qué es lo que necesita ejecutar y dice, mire, hay un servidor que sirve para insertar registros en la base de datos. Entonces voy a utilizar ese servidor. Y ese servidor me dijo a mí que para poder insertar un registro necesito nombre, dirección, edad. Y son obligatorios. Entonces, durante la conversación con el LLM, si de pronto me faltó la edad, el LLM me va a decir, oye, necesito la edad porque si no, no puedo insertar nada. Entonces, le paso los datos completos, él ya lo interpreta y dice, listo, señor servidor aquí están los datos completos para ejecutar la función de insertar. Él hará lo que tiene que hacer y cuando termine le dice, oiga, ya lo hice. O el resultado de lo que me pediste hacer es este. Y él se lo devuelve por el mismo protocolo y ya el LLM va a tomar ese resultado y pues lo va a interpretar y se lo va a mostrar al usuario como él cree que es lo correcto para mostrárselo.
Entonces tenemos los hosts que se conectan por medio del protocolo al servidor, el servidor le responde y el servidor sabe exactamente qué tiene que hacer. Si conectarse a una base de datos local o ejecutar algún proceso o consultar algo en internet, él sabe qué hacer. Entonces, nosotros, para tenerlo súper claro, podemos crear clientes y podemos crear servidores. Los dos los podemos crear sin problema. Lo más común es crear servidores. El problema de los MCP en este momento es que son stateful. Necesito tener una conexión permanente con el servidor. No es como las API REST, que en los API REST el cliente le hace una petición para que el protocolo funcione, él se conecta con el servidor le responde que se puede conectar y los dos mantienen una conexión abierta y está bidireccional. Necesario, debatible, pero así es el protocolo. Entonces es bastante complejo hacerlo desde el celular, incluso hacerlo vía serverless, porque los serverless, como su nombre lo indica, son efímeros, en cualquier momento se apagan. Entonces, por eso va a ser un problema. Para. Interrumpo este video para decirles que MCP acaba de sacar una actualización donde ahora sí soporta HTTP stateless, es decir, la API REST de toda la vida. Ahora el cliente puede hacerle solicitudes POST y GET, el servidor le devuelve la información y termina la conexión. Ya no necesitas tener una conexión activa todo el tiempo. Sin embargo, por retrocompatibilidad van a continuar funcionando las conexiones stateful. Ahora sí continúa con el video. Entonces, cosas importantísimas para el protocolo, súper importantes. Los mensajes tienen el formato JSON RPC. ¿Qué es el formato JSON RPC? Es un formato JSON normalito, pero su conexión es un poquito diferente. Ya vamos a ver cómo lo podemos hacer. Existen dos formas de conectarnos, pero es un JSON. Decidieron hacerlo así para poder loguear información, ver qué es lo que está pasando entre las conexiones y todo, porque una función mucho más eficiente hubiera sido RPC solito. Aquí está una de sus principales características que a la vez es una de las que más critican, y es que es stateful. Es decir, tienen que quedarse conectados el servidor y el cliente todo el tiempo. ¿Qué podemos ofrecer? El servidor, ¿qué le puede ofrecer al cliente? El servidor al cliente le puede ofrecer recursos. Oye, pásame un archivo, toma tu archivo. Una imagen, toma tu imagen. Puede ofrecerle prompts. A veces lo que necesitamos es como hacer flujos, entonces le envía un prompt y con ese prompt se genera un nuevo prompt y se le devuelve y ya el LLM hace mejores cosas. Y lo que vamos a ver en el taller de hoy es tools, estas herramientas que es creo lo que más se usa, es decirle al servidor haz esto, te doy estos datos y dame el resultado. Son estos tres tipos de features que el servidor puede ofrecerle al cliente. Pero nosotros hoy nos vamos a enfocar en tools. ¿Qué cosas dicen de seguridad y control? En general, lo importante es que el cliente, Cloud, Cursor, Windsor, siempre le pida permiso al usuario, a la persona, ejecutar la acción. Supremamente importante. Entonces, es responsabilidad del que creó el cliente que cuando vaya a ejecutar una acción, que sepa que tiene que ejecutar una acción vía MCP, le pida permiso al usuario. Esa es una de las cosas como más importantes acá. Vámonos por acá. Entonces decimos, los hosts tienen clientes, los clientes se conectan a los servers podrán hacer lo que necesiten. Listo. Súper importante esta estructura. El host le dice al cliente, inicia. Cuando el cliente inicia, lo primero que hace es solicitarle una sesión al servidor. Voy y le digo, óyeme, ¿podemos iniciar sesión? Y el servidor le dice, sí, podemos iniciar sesión y estas son mis capacidades, lo que puedo hacer. Recuerden, resources, prompt y tools. Entonces, en esa respuesta te va a decir, no tengo resources, no tengo prompts, pero tengo estas tools. Y en esas tools tengo la tool de sumar dos números y los argumentos de esa tool es el número A y el número B. Entonces el cliente ya lo guarda y dice, ah, ya sé qué es lo que necesita. Una vez he inicializado,
lo que hace es que el usuario le dice al cliente, necesito que me sumes 2 números. Entonces él dice, yo sé que tengo una tool que puedo llamar para sumar 2 números y sé que necesito el número A y el número B. Entonces el usuario le diría, por favor ayúdame a sumar el número 8 y el número 9. Entonces él dice, ok, señor, le hago una petición a la tool o a los recursos, pero en este caso sería la tool. Él hace lo que tiene que hacer, 8 más 9, 17. Le dice, mira, esta es la respuesta de ese proceso. Ok, chévere. Pero si el servidor llegara a necesitar información, muestreo, entonces el servidor le hace una petición al cliente, el cliente le pide esa información al usuario, el usuario lo responderá o no, ya eso es decisión ahí de la IA, y esa respuesta se la envía al servidor. Entonces ya el servidor puede tener esa información de muestreo para procesar. Y por último hay algo llamado notificaciones, donde el servidor le puede mandar notificaciones de, óyeme, actualicé una herramienta, se cambió, ya no necesita 2 parámetros sino 3. Entonces se pueden hacer esas comunicaciones. Por eso lo diseñaron stable. Quiero mostrarles algo muy importante para entender cómo es que funciona, porque realmente esto fue lo que más me voló la cabeza y después la comunicación. Ya les expliqué que utilizamos JSON RPC, que el ciclo de vida ya lo vimos, que inicializan la comunicación, comparten las capabilities, el cliente le pide algo al servidor, el servidor responde y listo. Pero aquí hay algo supremamente importante. Esta parte ya son la API de cómo debe el cliente hacer el request y cómo el servidor debe responder. Entonces esto es un estándar, se tiene que cumplir, ¿vale? Tienen que echarse la miradita aquí en spec.modelcontextprotocol.io y venir a mirar cuáles son los objetos que tendrían que crear para las requests, para las respuestas y todo. Esto es lo último que quiero ver antes de ir al código. Transports. ¿Cómo puedo yo comunicar un cliente con un servidor? Hay 2 formas. La primera y más utilizada, es con lo que se está comunicando todas las que están utilizando hoy en día, es STD-IO, que es Standard Output. Y la otra es por HTTP. Puedes comunicar con un cliente, con un servidor HTTP, pero tienes que utilizar server-side events. Es supremamente importante que lo tengamos en cuenta porque todos los MCP que vamos a estar usando en nuestras máquinas, bueno, no todos, pero sí la gran mayoría van a utilizar I/O. Entonces, lo que hace es que el cliente crea el proceso, o sea, ejecuta el servidor. El cliente tiene que saber ejecutar el servidor. No es que el servidor esté corriendo por allá porque alguien le dio /hola mundo y está corriendo, no. El cliente ejecuta, él arranca y ahí crean la conexión. Y comienzan a intercambiar la información. Entonces, por std-in, el cliente le envía la información y por std-out, el servidor le responde. Bien, muchachos, entonces, decíamos, Standard Input Output. Si yo hago acá un LL, esto es el Standard Output. Todo esto es un comando que ejecuté de list y todo esto desde la primera T hasta acá, todo esto es el Standard Output. Todo eso me lo envió la consola por el Standard Output. ¿Por qué es importante entender esto? Porque así es que se van a comunicar el cliente y el servidor, por Standard Input y Standard Output. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, si yo hiciera algo como tal vez un hola mundo a un archivo llamado hola.txt, si yo hago un cat a hola.txt, me muestra que tengo un hola mundo, bueno, y un espacio aquí arriba. Ojo con los espacios, supremamente importante, te puede hacer sufrir muchísimo. Esta es la respuesta del estándar output. El estándar input, en este caso, fue esto de acá, ¿vale? Es supremamente importante entenderlo. Así es que se comunican. El MSP ya tiene SDK oficiales y los tiene tanto en TypeScript como en Python. Estos SDK ya te hacen esa conexión, te crean un servidor que están escuchando el estándar input y responden por el estándar output. Todo esto ya está listo. Tú lo que haces es bajarte el SDK y crear tus propios servidores. Yo lo que voy a hacer hoy es mostrarte todo desde cero. Yo lo creé en Go
no hay SDK para Go. Entonces escribí todo un servidor desde cero que funciona, que sirve como MSP y vamos a verlo. Pero antes de escribir la herramienta quiero mostrarles algo que de verdad está funcionando. Acabo de abrir Golang, que es uno de los editores de JetBrains. Y este editor, ellos mismos sacaron un MSP para todos los editores. IntelliJ, Golang, Rover, para todos. Yo ya lo configuré, es simplemente instalarlo como un plugin. Ahora voy a abrir Cloud. Vamos a abrir Cloud. Perfecto. Ojo con esto. Bueno, los que han estado atentos a la explicación de Alexis, a la primera parte, ¿por qué Alexis tiene que abrir la aplicación de Cloud y no entrar a Cloud en Google Chrome? Mi máquina es el host, ¿vale? El host tiene clientes. En este caso el cliente es Cloud. Este es el cliente. Este cliente tendrá la posibilidad de conectarse con un LLM y con un servidor MSP. Golang, en este caso, tiene un plugin que actúa como servidor MSP, ¿ok? Entonces ahora lo que tengo que hacer es conectar este cliente, decirle, óyeme, conéctate al servidor que tiene acá. Entonces, este cliente, llamado Cloud, necesita dentro de su archivo cloud desktop config.json esta configuración donde le digo cuáles son los servidores MSP. En este caso tengo dos servidores, Postgres y JetBrains, ¿vale? JetBrains, como les decía, era un plugin. Yo ya le instalé el plugin a JetBrains y acá solamente le doy un nombre. Yo lo llamé JetBrains, pero aquí le puedo poner Pepito. Realmente el nombre aquí no importa, pero es más que lógico que hay que darle un nombre que sea descriptivo. Y necesita solamente, obligatoriamente, un comando. Bueno, dependiendo del servidor. Si el servidor necesita argumentos, pues hay que mandarse. Entonces, en este caso, JetBrains necesita el comando npx, significa que utiliza Node.js para ejecutar su servidor. Y los argumentos es que necesitas -y, @JetBrains, msp-proxy. Con esto, lo que hace el cliente es que ejecuta este comando con estos argumentos. Es como si yo entrara a mi terminal y escribiera npx -y @JetBrains/proxy. Es esto. El cliente tiene que ejecutar los comandos que le estamos dando en este archivo, ¿vale? Para Postgres yo ya instalé un servidor de Postgres. El comando es npx porque también está en Node y los argumentos son -y, este servidor como tal y esta cadena de conexión, ¿vale? Perfecto. Entonces decimos JetBrains está corriendo, súper. Le vamos a pedir aquí algo, lo voy a decir. Entonces decimos, crea un archivo main.go, tenga una función que permita sumar dos números. Miren esto era lo que les decía. El cliente tiene que asegurarse de que el usuario conceda el permiso de ejecutar el archivo. Entonces acá le decimos sí. ¿El qué va a hacer? Va a crear un nuevo archivo que contiene este contenido, ¿vale? Y le digo, sí, te lo voy a permitir. Y miren, aquí ya me creó el archivo main y aquí me hace la explicación de qué fue lo que hizo. Entonces yo me voy aquí al archivo main, miren, número 1, número 2, resultados suman y tiene la función de suma. Entonces ya estoy utilizando Cloud para que ejecute, es como un agente, ejecutando cosas en mi máquina. Eso es lo que queremos lograr creando servidores MSP. Un nuevo curso llegó a EDTeam. Se trata del curso Desarrollo Multiplataforma con Kotlin, en donde el profesor Juan Ledesma te enseñará a desarrollar apps multiplataforma con Kotlin usando Compose para UI, Ktor para APIs y Run para datos locales. Todas las clases ya están disponibles. Comienza a estudiarlo gratis en ed.team/cursos y comprueba por qué en español nadie explica mejor que EDTeam.